el que tuvimos más consultas además en el chat de los foros. Entonces, nosotros cuando hablamos de cualquier tipo de elasticidad nos referimos a qué tan sensible es la variación, es la demanda ante la variación de un precio, de un producto o un servicio. Entonces vimos que habían demandas que eran elásticas, inelásticas y unitarias, ¿recuerdan? ¿Cuáles eran las elásticas? ¿Recuerdan un poco? ¿Está pegado? Sí. Entonces habíamos visto que algunos bienes tienen una demanda súper sensible al precio. Y cuando es muy sensible al precio, decimos que la demanda es elástica, ¿ya? Y cuando es poco sensible es inelástica. Y cuando tenemos que la variación de la cantidad demandada, la elasticidad nos da 1, hablamos de elasticidad unitaria. Entonces, como qué ejemplo, por ejemplo, vimos que la elasticidad, la demanda nos da elástica. O sea que ante una pequeña gran variación del precio, la cantidad demandada cambiaba radicalmente. ¿Son bienes de primera necesidad los que tienen demanda elástica o no? ¿Cómo? ¿Los bienes de primera necesidad tienen demanda elástica? Sí, porque sí o sí, independiente del precio, no lo va a comprar igual. O lo va a pagar por un servicio igual, así. ¿Ya? O sea, ante una gran variación del precio, uno los compra igual. O sea, por ejemplo, el agua uno la consume igual. Ya, pues entonces el agua caería en elástica o inelástica. Es inelástica, porque si yo algo lo necesito para mi subsistencia, lo voy a comprar a cualquier precio, pero en un cierto contexto. Por ejemplo, lo que pasó, hablábamos en el foro, lo que pasó, por ejemplo, con la catástrofe del norte, ¿cierto? Se disparó el precio del agua, ¿por qué? Porque en ese momento era un bien de primera necesidad. No tiene nada que ver con que si me venden agua a mí en Santiago, si me voy a comprar al kiosco de la esquina una botella de agua, yo no lo voy a pagar. Si una botella en medio, 3.000 pesos, porque no es un bien escaso, porque acuérdense que en economía, y ahí aprovechamos de repasar temas más para atrás, siempre el problema económico tiene que ver con que las necesidades son Las necesidades son ilimitadas. Ilimitadas, y los recursos son los escasos. Y el problema económico se da en todo ámbito. ¿Ya? Yo siempre salgo de repente en las clases presenciales el ejemplo de, no sé, de los millonarios, podemos mencionar en Chile, no sé, por Falcas. Igual puede tener un problema económico porque no tiene que ver con la pobreza, sino que tiene que ver con... Claro, era como uno de los ejemplos que estaba al principio de la unidad. Sí, porque los recursos son escasos y los recursos naturales, por ejemplo, si se nos agotan, ahí aunque aunque las personas tengan dinero, el recurso va a seguir siendo escaso igual. Bueno, la fórmula sé que causó un poco de duda, de conflicto cuando la vieron. Hay dos formas de calcular. Yo lo subí este PDF como una videoclase, porque es la variación de la cantidad demandada dividida en la variación del precio. Así calculamos la elasticidad. Entonces yo tengo un ejemplo acá. Los ejercicios, si es que quieren repasar los que están calculados en el material de estudio, están todos calculados con elasticidad punto, ¿ya? Y esa Q2 menos Q1 en economía siempre Q es cantidad, P es precio. Y para graficarlo, el Q en qué eje va. Si yo tengo un gráfico así, ¿dónde va la cantidad? En el horizontal, o sea, la Q es X, ¿sí? Y el precio va... el precio es Y. Eso siempre en la economía. Y existe otro método que es la elasticidad promedio marco, y yo igual este método lo recomiendo porque todas las otras elasticidades
velocidades, la cruzada y el ingreso, tienen básicamente la misma forma. Solo la elasticidad de ingreso, por ejemplo, en vez de precio es I. Pero da lo mismo. Vamos a ver un ejemplo numérico. Otra cosa súper importante a considerar en la elasticidad precio es que la mayoría de las veces, yo creo que casi el 100% de las veces, cuando hacemos este cálculo nos da negativa. Pero en la elasticidad precio y solo en la elasticidad precio no se considera el signo. Se considera solo el valor absoluto. En matemática el valor absoluto es cuando consideramos el valor de un número sin considerar signo. ¿Alguna vez en matemática vieron este símbolo así de valor absoluto? ¿Recuerdan, no? Esas dos rayitas significa absoluto, o sea que yo voy a tomar solo el valor del número, me va a dar lo mismo el signo. Entonces así es el análisis, porque dependiendo del valor vamos a ver si es inelástica, elástica o unitaria. Entonces aquí en este ejemplo teníamos la demanda de libros, entonces teníamos que hacer con precio ciertos niveles de cantidades demandadas. Entonces queríamos calcular la elasticidad de precio cuando cambia de 6 a 4. Entonces en este caso, de 6 a 4, si yo quiero calcular ese cambio, ese intervalo, el 6 va a ser mi precio 1 y la cantidad que está al lado es el que le corresponde, uso 1. Y el precio 2 sería 4 y la cantidad 2, 10. Y ahí solamente se reemplaza en la fórmula. Ahí sale cortado, pero lo que tenemos arriba, ¿cómo era la fórmula? Tenemos Q2, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Q2 menos Q1, la fórmula así. Ahí el cálculo que yo hice para sacar la elasticidad, ocupé esta fórmula, la elasticidad promedio o arco. Y ahí solamente se reemplazan los números. Cuando yo tengo claro la elasticidad que la voy a medir entre dos puntos, ahí tengo claro que el P1 vale 6, entonces solamente se reemplaza. Entonces quedaría Q2 sería 10 menos Q1, que es 0, todo eso dividido en Q2 más Q1, o sea, ahora lo sumo, 10 más 0. Y todo eso dividido en precio 2 menos precio 1, el precio 2 tenemos que es 4, menos precio 1, 6, y abajo también lo sumo. Y el cálculo matemático, me va a quedar 10 menos 0 es 10, ¿cierto? Dividido en 10. Y esa línea es otra división que a veces conviene ponerla así para hacerlo más fácil el cálculo. 4 menos 6 nos da menos 2, ¿cierto? Conservo el signo del mayor. Y lo divido en 6 más 4, que sería 10. Entonces en este caso, 10 dividido en 10 es algo dividido en sí mismo, ¿eh? 6. 1. 1. Sí, sí. Si lo resto, 6. Si lo divido, 1. Entonces tengo 1 dividido en... No es necesario simplificarlo, lo podríamos simplificar, nos quedaría menos un quinto. Pero si yo llego y lo divido así, recordando matemáticas, esto es como que estuviera dividido en 1, ¿cierto? Entonces cuando hay una división yo multiplico cruzado. Entonces aquí me queda 10, yo siempre multiplico S por S por 1 por menos 2. Entonces esta elasticidad me da menos 5. Ustedes tienen el PDF esto en el cuaderno. Sí, porque el video va a salir ahí medio cortado, pero ahí lo pueden reemplazar después con mi voz y el PDF que ustedes tienen. Entonces, lo que me interesa acá es demostrarles que casi siempre nos da negativo, porque como hay una resta acá, que la mayoría de las veces el precio 1 es mayor que el precio 2, por eso queda negativo.
pero no nos va a interesar el signo, solo la cantidad. Entonces en este caso, ahí tenemos el mismo cálculo, ¿ya? Me lo explico. Ahí está demostrado que con ambas fórmulas nos da menos 5. Yo me voy a saltar esa parte. Lo que me interesa es que veamos que si el coeficiente da mayor que 1, la demanda es elástica. ¿Y qué significaba que sea elástica? Que el signo es un valor absoluto. Sí, pues sí, estamos considerando solamente el 5, ¿cierto? Sin el valor absoluto, sin el menos. Pero, ¿qué yo puedo inferir? Así si una persona que estudia economía dice, oh, la demanda de, no sé, del pan me dio mayor que 1. ¿Qué significa? Que es elástica. ¿Y qué significa que sea elástica? ¿Qué pasa ante una variación del precio? Las personas lo siguen consumiendo, ¿no? Elástico sí, ¿o no? Están al revés. Sí, pero sí, ahí se dieron puesto el concepto. Sí, que como fue hace el mes pasado. Se me olvidó. Ya se me olvidó. Vamos a pasar a Es que sabes que es mucha materia, así como que con tanta materia. Sí, la última semana full. Inelástico es que no varía mucho. Entonces, inelástico, o sea, no es un elástico, es claro, rígido, es ¿cierto? rígido. Y elástico varía mucho los Varía precios. mucho, porque si eventualmente, por ejemplo, casi todos los bienes, la mayoría de los bienes en una economía libre de mercado como la de Chile tienen demanda elástica, porque si sube, por ejemplo, el precio de, no sé, pues del pan de molde, yo voy a consumir, no sé, pan pita, por ejemplo, y lo dejo de consumir, entonces es una demanda elástica. El pan, Ante una pequeña en sí. variación del precio, O sea, ¿se ve por servicio o producto o se ve en general? se ve por producto o servicio. Ah, ¿se ve por producto o servicio? Sí, no por rubro. Porque dentro de un rubro, pongámonos el de las farmacias. Dentro de un rubro, por ejemplo, un paracetamol puede tener una demanda súper elástica. Porque si sube el precio del paracetamol, voy a consumir otra cosa para el dolor de cabeza. Aspirina, no sé, ibuprofeno, ácido mefenámico, cualquier otro, ¿cierto? En cambio, si es un medicamento, en el caso de los insulinos dependientes, la insulina, o no sé, para los enfermos de cáncer, algún tipo de droga especial. ¿Salió esa pregunta? Sí. en la prueba? Salió ese ejemplo, ¿cierto? Entonces ahí, dentro del mismo rubro, vamos a tener productos que tienen demanda elástica e inelástica. Un producto de primera necesidad para alguien siempre va a ser inelástico, o sea, a cualquier precio lo voy a consumir. Y eso es bueno saberlo como una base para poder trabajar sobre esos productos económicamente, o sea, se puede vender esto y tener más, ¿o no? Sí, y también los productos cuando tienen demanda inelástica, el mercado, bueno, ahí dependiendo del mercado, ¿cierto? Porque también vimos eso, monopolio, Claro. Sí. van a jugar un poquito con los precios los economistas. Con las cosas inelásticas. Sí, con lo inelástico, sobre todo. Y es lo que pasa mucho con las empresas en Chile, sobre todo con esos rubros de farmacia. Porque los pollos, ¿cierto? Es un caso súper frecuente de nombrar cuando hablamos de colusión. Que la colusión es la parte negativa que pasa cuando tenemos oligopolios. Y en Chile estamos llenos de oligopolios, disfrazados de repente en mercados más competitivos que los oligopolios. Hoy día, como la tendencia es mostrarle al consumidor que quizás son oligopolios, porque no sé si recuerdan que antes todas las empresas que pertenecen a Procter & Gamble, a P&G, uno pensaba que eran de distintas empresas que competían. O sea, no sé, el Head & Shoulders con Pantene. Uno decía, o Unilever pasa lo mismo. Uno decía, son competidores, pero es el mismo fabricante. Entonces, compiten eventualmente. Compiten la marca un poco. Sí, yo no sé si tienen asignaturas que expliquen eso
administración, pero se llama unidad de negocio. Generalmente Nosotros no estamos en administración, pues nosotros estamos en operaciones bancarias y financieras. ¿Es lo mismo? Sí, son distintos los ramos, ¿no? Son distintas las asignaturas. Sí. No, es que no sé si tienen una asignatura que se llama administración, creo que no. No. Pero dentro de alguna quizás van a ver que hay empresas que su forma de gestionar la empresa es por algo que se llama WEN, que es Unidad Económica de Negocio. Y efectivamente compiten. Por ejemplo, también se da en la industria de la cerveza, en la CCU. Becker con Cristal los hace el mismo fabricante, pero igual los hacen competir y trabajan con unidades de negocio separadas, con gerentes distintos, que igual compiten, pero siguen siendo un oligopolio igual porque son del mismo dueño. Igual con las integraciones verticales, horizontales. ¿Le expliqué eso en un video, no? Lo de las integraciones. No creo. ¿No? Cuando, por ejemplo, se supone que hay ciertos rubros que en Chile está prohibida la integración vertical o horizontal, o sea, o comprar a mi proveedor o comprar... Hola. Buenas noches. En Chile se supone que esas prácticas de las integraciones están prohibidas, comprar a mi cliente, comprar a mi proveedor o comprar como la cadena de abastecimiento completa. Pero igual se da, porque como está permitido los holding de empresas, lo hacen igual. Porque por ejemplo las ISAPRES con las clínicas, ¿debieran ser el mismo dueño? No. ¿Por qué no? Porque se nota como una corrupción. ¿O no? Claro, porque hay intereses creados. Intereses de los nuevos. ¿Y en qué otro rubro se da? ¿En los supermercados se da? ¿Un También. tipo de integración? También, ¿no? ¿Como en qué producto? Puede ser las marcas propias. Con las marcas propias. Sí, ahí será. Esa es la integración. Ellos mismos están comprando en el fondo sus propios proveedores. Ellos mismos son sus propios Buen proveedores. negocio. Muy buen negocio. Sí. Entonces, veamos los determinantes de la elasticidad de precio. Cosas que la determinan, obviamente, los tipos de necesidades que satisface el bien. O sea, si el bien es de primera necesidad, ya vimos que la demanda va a ser inelástica. O sea, ante una variación del precio, voy a seguir consumiendo, no va a variar mi cantidad demandada. Van a seguir consumiendo lo mismo. En cambio, si es inelástica, va a pasar todo lo contrario. Si es elástica. También otra cosa que lo determina es si existe algún bien sustituto. Si existen buenos sustitutos, la demanda del bien será muy elástica. Mientras mejores sustitutos tenga el producto. También pasa eso con los medicamentos. Hay ciertos medicamentos que tienen demanda elástica, porque por ejemplo, no sé, pon el caso de los siempre nombrados para el estómago, por ejemplo el omeprazol. De repente uno va al gastroenterólogo y te receta el omeprazol, no sé, porque tiene otro nombre y que vale 20.000 pesos. Y después uno llega a la farmacia y el genérico vale 3.000, por ejemplo. Y hay otro intermedio que vale 10. Entonces ahí la demanda es súper inelástica porque ante una variación del precio la persona, si me cumple el mismo requisito, o sea, si tiene un muy buen sustituto, se va a cambiar. Se va a cambiar al tiro, va a comprar el más barato. En cambio, cuando una droga es única, hay algunos medicamentos que los fabrica solo un laboratorio, ahí las personas están más complicadas. Sigo con lo que traigo. Cuando tengo, a ver, porque aún no puedo ordenar un poco el tema, es elástica
cuando, por ejemplo, hablamos del tema del agua, el precio del agua, aunque varía, o sea, aunque suba el precio por ser una necesidad, tengo que comprarla igual. Sí. Eso me hace que sea elástica, ¿cierto? Sí. Y cuando es inelástica es cuando tengo sustitutos para poder cambiar lo que necesito comprar, que subió el precio de sustituto, y tengo más opciones en el fondo. No, lo que pasa es que estabas diciendo bien el concepto, pero lo estabas hablando al revés, porque inelástico, piensa en un elástico. Sí, sí, sí. Inelástico es algo rígido. Entonces, el rígido es el que tú, ante una variación del precio, vas a consumir prácticamente lo mismo. Ya. O sea, va a tener que pagar si sea alto el precio o bajo el precio. Igual uno tiene que lo vas a pagar. comprar No hay igual. un sustituto tampoco. No hay un sustituto perfecto. Capaz que hay alguno, pero Pero puede ser el mismo precio, un poco menos, ¿no? sí. No, la persona Ya, ok. lo desconoce. Sí, era al Y revés. elástico Bueno, que entonces- tiene altos sustitutos. Sí, Ya. y buenos. ¿Ves? Esa era mi duda, yo por eso me perdí en el camino de esta parte, porque de verdad que se me cruzaron los dedos. Sí, Claro, y de en la repente primera. en el chat también se confunden porque una cosa es que el jugo, por ejemplo, porque ahí nos metemos los bienes sustitutos, ¿cierto? Claro. El jugo eventualmente, claro, es un sustituto del agua y las bebidas también. Pero alguien, no me acuerdo quién, pero alguien lo nombró en el chat, que dijo no, pero el agua como agua, o sea, para preparar esa bebida, Sí, para preparar sí. ese jugo, Sí. no tiene sustituto. Para saciar la sed, tiene. Si es que hay agua en el mercado disponible, si está el recurso natural, a eso nos referimos con el agua, si está el recurso natural. Ah, ya, pero ahí entramos como en otra cosa, ¿no? ¿O es lo mismo? Lo mismo Es un porque- sustituto al final, ¿no? El jugo para el agua, si va a tomar. Sí, es un sustituto, pero eso no se confundían un poco en que el agua por sí sola, por sí misma como recurso natural, tiene demanda igual inelástica, igual es rígida, porque si llegara a escasear no habría cómo reemplazarla. Independiente que tenga unos, todos sus sustitutos, si se fijan, contienen agua. O sea, las bebidas, los jugos, los licores, todo eso con agua. Yo no sé, como todas las cosas de la tierra naturales no tienen muchos sustitutos. No, El cobre no tiene un sustituto. no tiene. El oro y todo ese tipo de cosas. No He tiene intentado sustituto. buscarle sustituto al cobre, pero no hay uno perfecto. Pero no es de primera necesidad, igual de No, inelástico. no es de primera necesidad. Pero es que ahí va a depender de qué, para qué lo vamos a ocupar. O sea, si de repente inventemos algo, ¿sí? Por ejemplo, si los chips se hacen solo con cobre y con ningún otro tipo de alineación de metales, ahí podríamos decir sí, es de primera necesidad, porque si no tendríamos ni smartphone, ni placas madre, ni nada que funcione con cobre. Uno de los problemas ahí sale otro tema de economía, que a lo mejor les va a aparecer en la asignatura de ahora, me adelanto un poco. Uno de los problemas que sucede en Chile es que nosotros, el sistema económico que tenemos fue muy bueno y nos sirvió para salir de la inflación que hubo, por ejemplo, en la época antes de la dictadura, ¿cierto? Había una inflación del 400% en Chile. Entonces, todo ese proceso, toda esa economía que tenemos, nos sirvió para salir de eso, pero el problema que tiene, ¿por qué ahora está estancada? Es porque nosotros importamos o exportamos más en Chile. Importante. Importamos más. Yo me imagino en China, de Tailandia, de todo. Y nuestros recursos naturales, que somos ricos en recursos naturales, Lo exportamos a precio de huevo. pero los exportamos en bruto, no tenemos, En bruto. no tenemos fabricación. Y esa es la debilidad de nuestro sistema de mercado. Porque si Si somos nosotros... fabricantes un poco. Es que nosotros no somos fabricantes. Nosotros No. vendemos el cobre en bruto. Hay una cosa que hay en el agua del mar que uno la exporta a China y en China mandan los productos estos como los bols de acrílico. Sí, pues. O sea, después China nos vende todo a Claro, nosotros a otro precio. con nuestra misma materia prima. Nosotros en este momento, por eso a lo mejor la economía se estanca, porque solamente somos
productores de materia prima, pero no del producto final. ¿Se acuerdan que vimos también? Viene intermedio, viene final. Sí. Otra determinante de la elasticidad entonces es la importancia del bien en términos de costo, ¿ya? O sea, si el gasto del bien supone un porcentaje muy pequeño de la renta de los individuos, la demanda siempre va a ser inelástica, porque este otro caso que es inelástico, porque hay ciertos bienes que nosotros decimos no es como da lo mismo, no sé, por ahí está el ejemplo de un lápiz, yo me refiero al lápiz Bic, por ejemplo, que es el más conocido. Da lo mismo si lo aumentan 50 pesos, 100 pesos, es como, a uno no le queda así como, oh, que subió, que no es que de costar 500 va a costar 5.000, nunca va a pasar eso. Esos son bienes así como que en relación al costo no tienen mucha incidencia para las personas, para las decisiones. El paso del tiempo también. Entonces, para todos los bienes, cuanto mayor sea el periodo de tiempo, mayor será la elasticidad de la demanda. Puede ser entonces que el aumento, por ejemplo, del precio de la gasolina o de la benzina, el consumo no va a variar mucho. Porque eso pasa en Chile, pues no suben a cada rato la benzina, ¿cierto? Y el consumo sigue siendo el mismo. Pero en el largo plazo puede suceder que las personas, bueno, ya está sucediendo, que se están trayendo autos, no sé, porque funcionan con electricidad, con luz solar, con otro tipo de recursos, no solamente con benzina. O uno también elige el petróleo, los autos petroleros. También sería un sustituto, no sé. Pero ahí después se dan cuenta y te suben el impuesto a los autos con petróleo, entonces después uno como que no sabe eso. Sí, pues pasa eso. Sí pasa. Esto se puede entender que, a ver, se puede partir con siendo inelástico y después con el tiempo puede pasar a ser elástico. Bueno, por ejemplo, el mismo tema del auto, consumo de benzina. De un tiempo hasta acá, Sí, como pues, bien dice sí, ella, que sí. vienen los autos diésel, los eléctricos, como dices tú. Entonces eso ya va como cambiando un poco más El tipo de la electricidad Claro. no es constante en el tiempo, va Ya. variando. Nunca es constante. Incluso dentro de la curva de demanda, porque la curva de demanda siempre, ¿qué pendiente tiene? ¿Demanda agregada? No, la demanda individual de las personas, estamos viendo la Ah. parte de micro. Si tenemos aquí precio, cantidad, ¿cómo era el dibujo de la demanda? ¿Era hacia acá o hacia allá? ¿Te acuerdas? La demanda siempre tiene pendiente negativa. Siempre. Y eso por una explicación que a mayor precio, si se fijan aquí, disminuye la cantidad demandada. Y a menor precio, si el precio lo tengo ahí chiquitito, la cantidad demandada aumenta, se dispara. Entonces, por eso la pendiente de la demanda siempre es negativa. Ahí no entendí eso. Uno del precio es menor y la cantidad, ya, porque está más Precio más menor, allá. mira, precio menor, Sí. la cantidad es Ya. súper grande. Ya. Y, bueno, si nosotros siempre cuando uno grafica se ve como una recta, pero en realidad si nosotros anotáramos todos los puntos de la demanda sería una curva, por eso se dice curva de demanda. Y si uno la analiza, en todos los puntos va a haber una elasticidad diferente, por lo tanto la elasticidad varía dependiendo De los precios. del producto, de los precios. Y finalmente, otra determinante que por algo se llama elasticidad de precio es el precio en sí solo. Y es lo que le acabo de decir, que hay que tener en cuenta que la elasticidad de la demanda no es la misma a lo largo de toda la curva, va a ir cambiando. Mientras más se acerque al punto de equilibrio, que vamos a ver ahora cómo se calcula, donde se cruzan la oferta y la demanda, la elasticidad va a ser más cercana a 1, a ser unitaria. Entonces, ahí está el gráfico más como una curva, ¿cierto?
Entonces, esta demanda de este gráfico es muy sensible a las variaciones del precio, porque una pequeña disminución provoca un gran aumento en la cantidad demandada. Si yo bajo el precio de peso 1 a peso 2, lo bajé poquito, en una proporción y dice del 25%. La cantidad demandada aumentó en mucho mayor proporción. Entonces, ante una variación del precio pequeña, si me aumenta mucho la cantidad demandada, la demanda es inelástica. Ay, ¿cómo? Fue inelástica porque es rígida. No, al revés. Elástica entonces, es elástica. Perdón, es elástica. Sí. Perdón. Me olvidé esto yo. Demanda elástica. Sí. Pensando en el otro gráfico. Y este es el contrario. Ahí, si se fijan, hubo un aumento súper considerable del precio, pero la cantidad demandada no varió casi nada. Ah, y uno va poniendo la curva. Sí, la curva se va armando a los distintos niveles de precio. Ahí se va armando. Esta es poco sensible, por lo tanto esta sí es inelástica o rígida. Y vamos a ver, que por último el último gráfico, para que veamos un ejercicio. Que mientras más cercana a los ejes, en este caso está cercana al eje del precio, ¿cierto? Al eje Y, o al eje X, la elasticidad va a ser más cercana a la unitaria, a 1. Que en la realidad se da muy poco que la elasticidad sea justo 1. ¿Ya? Pero mientras más cercana a los ejes, uno puede intuir gráficamente que es cercana a 1. ¿Porque dónde está el 1? No es donde esté el 1, sino que al tú calcular la elasticidad, si calculamos las variaciones, porque acuérdate que la elasticidad es la variación, la división de dos variaciones, ¿cierto? Del precio y la cantidad. Entonces, si la dividimos, tú ves que la proporción es casi igual, entonces va a estar cercana a 1. Es como el ejemplo que vimos que nos dio 5, claro. La variación era grande. ¿Se acuerdan de la cruzada, la elasticidad cruzada? ¿Algo? ¿Qué medía? Está muy intensiva la asignatura, parece. Estamos olvidando todo. ¿Tú te acuerdas? ¿Qué medía la cruzada? Esta es la sensibilidad de un bien ante el cambio del precio de su bien sustituto o de su bien complementario. Y en economía, cuando decimos ceteris paribus, quiere decir que todo lo demás está constante. O sea, nos vamos a fijar solo en el precio del bien sustituto o solo en el precio del bien complementario. Entonces, en este tipo de elasticidad, que es lo que siempre se suelen confundir, porque en la elasticidad de precio dijimos que el signo no importa, solo el valor, ¿cierto? En esta no importa el signo, porque si da positiva, son bienes sustitutos, y si da negativa, son bienes complementarios. Y se calcula de la misma manera que la otra, la misma fórmula. Entonces acá yo les puse un ejemplo, que era el aumento del precio de la benzina, ¿cierto? Y relacionado con el de los autos. Entonces yo por intuición puedo decir, claro, la benzina con los autos me debiera dar una elasticidad negativa porque la benzina y el auto son bienes complementarios. Pero a veces no es tan evidente que sean complementarios o sustitutos. En este ejemplo era evidente, entonces yo como que quería mostrar que daba negativa. Igual que en este, en el caso de los sustitutos, nos dio positiva porque aquí hay un ejemplo del MP4 comparado con el MP3. Pero a veces
sobre todo en los bienes sustitutos más que en los complementarios, no es tan evidente que uno sea sustituto del otro. Porque de repente uno siente que hay bienes que no tienen sustituto. Y eso es súper subjetivo, ¿o no? Sí. O sea, para una persona puede que un bien no tenga nada. Que sienta la persona, que ahí tiene que ver también con la teoría del consumidor de cómo se comporta. Hay personas que piensan que hay ciertos productos que no tienen sustitutos para ellos. Las personas fanáticas, por ejemplo, de algo. Voy a ponerse en tantos casos. De alguna marca. Cuando la persona es fanática de una marca, ahí se abre otro mercado que no fue mencionado, que son los nichos de mercado. Porque han oído hablar es que esto está relacionado con economía con la administración. ¿Saben lo que es un grupo objetivo? Un target, cuando en la tele dicen el target, el grupo objetivo. ¿El grupo objetivo? Es como un segmento. Es un segmento, ¿cierto? El segmento del mercado al cual yo quiero llegar. Claro. Como productor o como vendedor. Producto objetivo y target, por cuando lo escuchan, son sinónimos. Lo que pasa es que en Chile siempre adoptamos las palabras en inglés, nos encanta, ¿ya? Pero son sinónimos. Y dentro del grupo objetivo hay uno que se llama nicho de mercado. El nicho de mercado es cuando es algo muy específico. Por ejemplo, ¿conocen algún nicho de mercado en Chile? La gente que le gustan las cosas orgánicas, supongo. Ya, ese sería un nicho. Que cada vez son más. Claro. O sea, al crecer ese mercado, después deja de ser nicho. Por ejemplo, hay uno, no sé si se han fijado que en los malls ahora hay unas tiendas de bebés que son rockeros. Baby Rock, creo que se llama. ¿Lo has visto? No. Que le hace con la competencia como la marca Limonada. Esa la conocen, ¿no? La que hizo mamá. Pero ahora hay una que se llama Baby Rock. Entonces tiene piluchos de negro, rockero, así para bebé. Entonces eso es para alguien súper específico. Y son productos, generalmente los nichos de mercado son productos caros. Y casi siempre son marcas de lujo. La exclusividad. En la música antes se daba. Sí, bueno, ahora acá las disqueras han desaparecido. Pero yo lo que vi hoy día fue una cuestión donde decían cosas del Colo, de la Chile y de la U. Ya eso O sea, el Colo, la Chile y de la Cato. Y yo dije, qué buen negocio porque la gente, hay harto, pues popular esa cuestión. Y compran de esas cosas, ¿no? Y no están tampoco tan caros. Pero es para ese nicho, así. Sí, pues, pero claro, ese partió siendo un nicho y después se hizo muy masivo porque justo son los 3 clubes más que hay más gente. A lo mejor si vendo cosas de palestino va a ser mucho menos, ahí sí que va a ser más nicho porque va a ser solamente la gente o de esa cultura o que le guste ese equipo por otro motivo. Pero el Colo, la U ya casi no es nicho porque tienen precios competitivos, partieron súper caros, partieron como nicho. Entonces tenemos la última elasticidad para que después pasamos a ver el punto de equilibrio que me interesaba. La elasticidad de ingreso de la demanda. Entonces esta mide la sensibilidad de la demanda del bien, pero ante el cambio, ahora ya no es del precio, no es del bien sustituto ni del complementario, sino que es cuando cambia el ingreso del consumidor. Esta elasticidad es bien interesante, porque mide si mi bien es normal, si es de lujo o si es un bien inferior. Se calcula de la misma manera que la otra. Después ustedes en su casa pueden repasar los ejercicios porque solamente que en vez de precio acá abajo ocupamos los niveles de ingreso. La única diferencia. Lo que me importa es como que la sepan interpretar. ¿Ya? Bueno, y la relación entre la cantidad consumida y el nivel de ingreso se llama curva de Engel en economía. Puede que les aparezca después en otro curso. Entonces, ¿cuál es la de esa, la de Engel mide la relación entre la cantidad consumida y el ingreso de las personas. La cantidad consumida y el ingreso y el nivel de ingreso. El nivel de renta.
¿Como un ejemplo de eso? Un ejemplo. ¿Por qué? De partida tendríamos que ver por qué, al contrario de la demanda, esta tiene pendiente positiva. ¿Por qué? Si abajo en el eje está la cantidad. ¿Por qué horizontal es una R de renta. Podría ser una ya. I de ingreso. Está lo mismo. Por eso les puse el referencia de cuenta. Ah, claro, porque mientras más renta o ingreso, menos es la cantidad de los... ¿cómo? No sé. Me confundí. A menor renta, menos consumo, y mayor renta, mayor consumo, o cambiamos a lo mejor los bienes a consumir, algo así. Claro, es que esta es genérica, porque después vamos a ver que eso va a depender de si el bien es normal, de lujo o bien inferior, ¿cierto? Pero en general, los bienes normales, mientras más ingreso tengo, voy a consumir más cantidad. Entonces, mientras más ingreso, aumenta, es como proporcional, es como igual a la curva, o sea, similar a la curva de oferta. Eso tiene pendiente positiva. Mientras más ingreso, más demanda. Sí. Mientras menos ingreso, menos demanda. Eso sería lo normal, un bien normal. Vamos a ver que hay algunos que no se comportan así. Y por eso es necesario calcular la elasticidad. Entonces, los bienes normales es cuando ahora también nos importa el signo. Y no solo el signo, sino que también nos importa la cantidad que nos dé, el número. Entonces, si nos da positiva, significa que son bienes normales. O sea, cuando aumentan los ingresos al consumidor, la demanda del bien también aumenta. Y por eso el comportamiento de la curva tiene pendiente positiva. Entonces acá podemos encontrar dentro de los bienes normales los que son de lujo, que aparte de que me dé positiva, el coeficiente me va a dar mayor que 1. Entonces, cuando los ingresos del consumidor aumentan, la demanda crece en una proporción mayor. Porque si yo aumento mucho mis ingresos, voy a empezar a consumir otro tipo de bienes, más de lujo. Quizás voy a cambiar el auto por una marca más de lujo, voy a tener un smartphone de último modelo, todos los bienes de lujo. Voy a cambiar, no sé, las mujeres en las carteras por el Louis Vuitton, no sé. Mientras más ingresos, la demanda crece en una proporción mayor. Y tenemos los bienes básicos, que es un bien normal también, pero la diferencia es que es positivo pero es menor que 1, o sea, se mueve entre 0 y 1. Entonces, cuando los ingresos del consumidor aumentan, la demanda también crece, pero en una proporción menor al bien de lujo. ¿Los bienes normales eran positivos solamente? Sí, pero dentro del bien normal yo tengo que clasificar si es de lujo o si es básico. Si es de lujo, aparte de ser positivo, nos va a dar mayor que 1. Y si es básico, nos va a dar entre 0 y 1. Menos que 1. Pues ahí, y los bienes inferiores son los que nos da negativo. O sea, cuando los ingresos del consumidor aumentan, yo lo dejo de consumir inmediatamente. Y ahí son subjetivos los ejemplos, porque, no sé, hay gente que ahí había un ejemplo, creo que del té, ¿no? El té fue el que se vio no sé, fue una videoclase. Ah, ya. Claro, había un ejemplo del té. Pero del té, cuando yo di el ejemplo del té, que voy a dejar de consumir té cuando me aumente el ingreso, que voy a consumir un café más sofisticado y todo, eso es si yo consumiera un té de bolsita corriente, porque ahora también hay nicho en los té. Cada vez, no sé si se ha fijado, que están saliendo tés más caros y súper sofisticados en el mercado, que pueden incluso superar el valor de un café. Entonces ese ejemplo, no se confundan, era de un té de una bolsa corriente, así un té club rojo. O sea, si el té club rojo sube a lucas, ¿sí? Uno no va a elegir el té club rojo porque va a elegir... No, es al revés, si mi ingreso
Si mi ingreso aumenta. Si mi ingreso aumenta, yo voy a dejar de obviamente, consumir ese té y claro, quizás voy a consumir los de ahora que son con sabores o los más sofisticados, etiqueta negra, qué sé yo. ¿Ya? Y tenemos también los bienes esenciales, que es justo cuando la elasticidad de ingreso da cero. Entonces, la variación de la demanda del bien es insensible a la variación del ingreso. O sea, si aumenta mi ingreso, yo lo voy a seguir consumiendo igual. Solo bienes esenciales. O neutros también, ¿verdad? Sí, o neutros. Que ahí son pocos los bienes esenciales, porque casi siempre la gente se las rebusca para tener algún sustituto. Pero aquí caen todos los bienes de primera necesidad. Ante cualquier variación de mi ingreso, yo lo voy a seguir consumiendo. Por ejemplo, si aumenta mucho mi ingreso, yo la sal la voy a seguir consumiendo, la misma. A no ser que me enferme, me preocupe una biosal. Pero si para cocinar voy a seguir ocupando la misma, me da lo mismo la marca y todo. Hay productos así como esenciales que uno casi que los ignora, ¿no? Y te fijas en la marca, si el azúcar tampoco no... Cada vez hay azúcar también más refinada y todo, estoy hablando como de la Parece que normal. siempre están habiendo bienes sustitutos. Sí, pues siempre hay bienes sustitutos. Pero la sal, por ejemplo, para cocinar es como difícil de sustituir. Cuando la gente la trata de sustituir, con soya, con otras cosas, cuando están enfermos, pero si es así en la cotidianidad es raro. Bueno, ahí había un ejemplo de cálculo, que esto lo tienen ustedes, pero en este caso nos daba positiva. Entonces recordemos, ¿qué pasa si da positiva? Un bien, primero era un bien normal, ¿cierto? Si da positiva. Y si da menor que 1, básico. Entonces ahí estamos hablando de un bien básico porque justamente la tabla mide demanda de alimentos y casi todos los alimentos son considerados bienes básicos porque son súper fáciles de sustituir. Otro tema que fue como al principio y que a algunos les costó harto ejemplificar, no sé si de los que están acá presentes, fue el costo de oportunidad. ¿Les quedó claro que todo tiene costo de oportunidad, cierto? ¿Sí? Sí. O sea, por ejemplo, si yo estoy en una isla paradisíaca, me voy de vacaciones a Punta Cana, ojalá. ¿Tengo algún costo de oportunidad? Sí. ¿Sí? ¿Cómo cuál? Y por el hecho de estar en esa isla no puedo estar a lo mejor en mi casa haciendo otras cosas. Ya, pero dentro de del mismo contexto de vacaciones. Por el tiempo va a tener que sacrificar de visitar un lugar a lo mejor por otro, o por el costo que eso Claro, involucra. ¿cierto? Por ejemplo, puedo decidir estar tirado en la arena todo el día tomando sol. Salir a recorrer O la me ciudad. voy a estar perdiendo el show que tiene el hotel, o ir a conocer, etc. Entonces todo siempre tenemos la necesidad de elección, estamos condenados los seres humanos a elegir. De la electricidad, ¿no? No, este es un punto de equilibrio. Porque la electricidad, por lo que vimos, si ustedes repasan los ejercicios que están en el documento, fueron todos calculados con la fórmula de elasticidad promedio o alfa. Y también hay, en el PDF también hay ejemplos que ustedes pueden volver a recalcular y ver si siguen con duda o no. Yo creo que si lo repasan no deben tener tanta duda. Y saber bien cómo es la fórmula, o sea, utilizar esa fórmula. Claro. Y más que utilizarla es interpretarla, porque si se fijaron en la prueba no habían cálculos de elasticidad, ¿cierto? Pero Menos sí, mal. pero sí pueden haber interpretaciones. El ejercicio dice, las funciones de oferta y demanda de mercado de un determinado bien son Q sub O significa cantidad ofrecida y Q sub D significa cantidad demandada.
Entonces, cuando tenemos Q sub O, esta es la oferta y la D significa que es la demanda. A veces los ejercicios no nos indican cuál es cuál. Las tenemos que identificar. Ahí se ponen un poco más complejos los ejercicios. ¿Cómo las identifico? Una de las formas es que la demanda, como siempre dijimos que tiene pendiente negativa, dijimos que la demanda de un bien siempre va a ser así, con pendiente negativa, por lo tanto el coeficiente que acompaña al precio es negativo. Ahí es menos 100, negativo. Esa sería una de las formas de identificar. Sí, aquí se fijan, el precio tiene un coeficiente positivo que acompaña la P. O la otra forma es graficando. Pero si yo quiero ver dónde se intersecta la oferta y la demanda, o sea, quiero calcular precio, cantidad y equilibrio, lo que tengo que hacer es igualar ambas curvas. Y eso lo hago mediante puede ser un sistema de ecuaciones, pero ustedes eligen el método. El método más fácil en este caso es el de igualación. ¿Se acuerdan del sistema de ecuaciones? No. Que viene uno por reducción. ¿No tienen asignatura de matemáticas todavía? No. Qué bueno tener. Entonces igualamos. Miren, tenemos 300p. 300p. P, precio. 300 pesos. No. 300 es el precio. No. Precio no sabemos cuál es el precio. Nos están pidiendo, calcula el precio y cantidad de equilibrio. P y Q son las incógnitas. Tenemos dos incógnitas. P y Q, que es la cantidad. Esas son las dos incógnitas que tenemos. Entonces, para sacar en economía, el punto de equilibrio es cuando se intersecta la demanda con la oferta. Ese punto. Ese es el equilibrio de mercado. Entonces, donde se intersecta la demanda y la oferta, tenemos un punto de equilibrio entre la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio. Y esa es la incógnita que vamos a resolver ahora. Entonces, lo primero que se hace es igualar ambas curvas. Vamos a tener 300p menos 300, tiene que ser igual a 500 menos 100p. Y aquí se nos va a formar una ecuación de primer grado. ¿Lo recuerdan de algo? ¿El colegio? ¿Está por ahí en algún sitio? ¿Hay una fórmula para eso? ¿Esa es la fórmula? Lo que hice acá fue igualar oferta con demanda. ¿Está claro que igualé una con la otra, no? Sí, sí, Ya. los 500. O sea, la oferta igual demanda. Eso hice, primer paso. Ya. Y ahora lo que tengo que hacer es despejar P o X, porque recuerden que en matemáticas nosotros estábamos acostumbrados a que la incógnita era X. Pero ahora la incógnita es P y es lo mismo. Es la regla de Entonces, T, una cosa así, ¿no? No, ¿No? la regla T es para proporción. Otro concepto matemático. Ya. Entonces es una ecuación lineal. Ecuación de primer grado. Eso vendría siendo como 300p menos 100p partido por menos 300 más 500. ¿Cómo despejo una ecuación? Tengo que pasar todas las incógnitas a un lado y todos los términos independientes o sin incógnitas, como lo quieran llamar, al otro lado. Entonces, si quiero tener todas las P's acá, que da lo mismo al lado, les va a dar el mismo resultado. Conservo el 300p y este que está restando, ¿cómo pasa al otro lado de la igualdad? Pues en positivo. En positivo, porque pasa sumando. Pero acostúmbrense Menos en con matemática a que no es que cambie el signo, lo que cambia es la operación, porque después ese es el error frecuente que veo cuando pasa de multiplicación a división, que me cambian el signo. Lo que cambia no el signo, es la operación. Este está restando, pasa sumando. Entonces uno le dice, ah, de negativo a positivo. Sí, porque de resta pasó
a suma. Les voy a explicar la diferencia con la división. Conservo acá el 500 y ese que está restando el menos 300 lo paso Negativo. sumando, está restando. Ah, Paso ya al no otro que sea lado. menos por más. No, eso No. es lo que está explicando No. recién. Sí, pues se cambia la operación. Está restando, pasa sumando. Y ahora reduzco términos semejantes. O sea, yo en matemática puedo sumar cosas que son semejantes. No puedo sumar, por ejemplo, pera con manzana, ni P con Q. Puedo sumar o todo lo que tenga P o todo lo que en este caso está sin P. Entonces, 300P más 100P nos da 400 400P. Igual a 500 más 300, 800. Y ahora que la ecuación lo que cambia es la operación. Este que está multiplicando pasa dividiendo. O sea, me va a quedar 800 dividido en 400. Y si este tuviera un signo, pasa con signo con todo. No es que pase positivo al otro lado, porque cambia la operación. Eso es un error frecuente en matemáticas. 800 dividido en 400 nos da 4 por 8, 200. O 20. 2. Ah, Precio 2. Ese es el precio de equilibrio. ¿Y eso qué significa? Al tiro lo vamos a ver en el gráfico. Y ese precio lo reemplazo en cualquiera de mis dos ecuaciones para sacar la cantidad. Generalmente se saca en la de la demanda. Tenemos que la demanda es igual a 500 menos 100P. Pero ya sabemos el valor de P. Entonces podemos tener Q. Entonces Q va a ser 500 menos 100 por P, que P es 2. Entonces nos va a quedar que Q igual a 500 menos 100 por 2 es 200. Entonces la cantidad de equilibrio es 300. Si esto yo lo quisiera graficar, para graficar la demanda, yo tengo que saber, porque esto va a ser un bosquejo del gráfico, no vamos a graficar todos los puntos, sino que me interesa saber dónde corta el eje Y y dónde corta el eje X, o dónde corta el eje de las Q y de las P. Entonces, tenemos que la cantidad demandada, ¿cierto? La fórmula es 500 menos 100P. Entonces, si tenemos Q y P. Entonces, si yo quiero saber cuando la cantidad es 0, cuando la cantidad demandada es 0, ¿cuánto es el precio? Entonces, lo que tengo que hacer, cuando Q es 0, ¿cuánto vale el precio? Y hago aquí hay que hacer otra ecuación. Entonces, me va a quedar, cuando Q es 0, me va a quedar 0 igual 500 menos 100P, ¿cierto? Ese es el punto de inicio. Sí, punto de corte acá. Cuando Q vale 0, ¿cuánto va a valer el precio? ¿Dónde va a cortar? Porque ¿han graficado alguna vez? Estamos me pregunto sobre ¿Como en el colegio? ¿Sí? en el colegio o si estudiaron otra cosa. ¿Han visto gráficos? Excel lo hace todo. Bueno, los gráficos, sí, parte de esto es los gráficos, cuando en matemáticas tenemos un gráfico y este es el eje X y este es el Y, eso sí lo recuerdan, ¿cierto? Que en economía no va cambiando de nombre. Nosotros siempre vamos a graficar pares ordenados que son X, Y. Siempre se grafica X, Y. O sea, si yo quisiera graficar el 1,2, sería aquí. Ese es 1. Y aquí tenemos el 2, entonces el 1,2 estaría ahí, ¿cierto? 1,2. Entonces lo que quiero graficar acá
es 0, cuando la cantidad demandada es 0, ¿cuánto vale el precio? Entonces reemplazo la función. Me queda 0 igual a 500 menos 100p. ¿Cómo resuelvo eso? ¿Ese puede pasar para allá? Sí, porque está con 0, ¿no? Sí, entonces me va a quedar menos 500, ¿cierto? Ah, claro. Porque está sumando cosas juntas. Igual a menos 100p. Por 2. Entonces, ¿p cuánto vale? No. ¿P? ¿Sí? No, olvídate del punto de equilibrio. Aquí, Ah, aquí no tiene que ver el punto de equilibrio. Estamos sacando punto de corte con el eje Y. ¿Qué pasa cuando la cantidad es 0? Porque cuando la cantidad es 300, mi precio vale 2. Pero ¿qué pasa si la cantidad es 0? Estamos viendo ahora. ah, ya. ¿Sí? Entonces aquí, ese menos 100 que está acompañando a la P está multiplicando, ¿cierto? Entonces va a pasar dividiendo. Entonces P me va a quedar menos 500, y aquí cuando yo le digo que se está multiplicando, pasa dividiendo con signo con todo, dividido en menos 100. Y eso me da 5. Con confianza. Yo creo que eso nos falta mucho. Entonces, si aquí tuviera el 5, va a pasar por el 0,5. Por ahí va a pasar mi demanda. Ese es el 0,5. Eso no hay para qué ponerlo, pero para que lo recuerden. Lo que me interesa es ese punto, para ver el gráfico. Entonces, cuando la cantidad es 0, el precio vale 5. Estos son los únicos 2 puntos que hay que saber de la demanda. El otro es cuando corta al eje X. O sea, cuando el precio vale 0, ¿cuál es mi cantidad demandada? Entonces aquí reemplazo ahora la P en el 0. Me va a quedar, me va a faltar pisar. Me va a quedar que la cantidad es igual a 500 menos 100 por 0. Algo por 0 es 0, se anula. Entonces, cuando el precio es 0, la cantidad es 500. Entonces, si acá yo lo conozco, por ejemplo, de 50 en 50, ¿sí? Ahí uno define si tengo el 500 ahí, va a pasar por aquí mi demanda. Y si yo quiero graficar el punto de equilibrio, mi punto de equilibrio es, porque este punto es 500,0, y yo quiero graficar mi punto de equilibrio. Mi punto de equilibrio es 300,2. Ese es mi punto de equilibrio. Q,P, ¿cierto? Porque el Q es la X. Entonces 300, y aquí está el 2. Entonces mi punto de equilibrio va a pasar por ahí. Entonces mi demanda Pongámosle un ejemplo, así como, no sé, el punto de equilibrio en venta de 300, como un ejemplo, pan, supongamos, no sé, en el punto de equilibrio en venta, oferta, demanda, así como con ejemplo. ¿Puede ser? O sea, es que al precio de cualquier cosa, al precio 2 de, no sé, de un dulce de 2 pesos, ¿Ya? Sí. mi cantidad demandada van a ser 300 dulces. Eso significa. Ya. ¿Sí? Porque claro, estos números los dieron muy chicos. No, sí, sí, Son es reales, como, pero así como para medir. que fueran dólares. Si costara una bebida, por ejemplo, $2, Pero no, la cantidad demandada va a ser 300. Eso va a consumir mi punto de equilibrio. Entonces, para trazar la demanda, se unen estos 3 puntos. Así. Y esa sería mi demanda. Esa sería la curva de demanda. Pero ahora necesito también, si yo lo quisiera graficar, o sea, si me dicen, me dicen, calcula el precio y cantidad de equilibrio. Pero generalmente dicen, y grafíquela. Y si la quiero graficar, entonces ya tengo graficado mi equilibrio, el punto de equilibrio,
tengo graficado mi demanda y me falta graficar la oferta. Y la oferta yo sé que tiene que pasar por ese punto, porque el punto de equilibrio se da donde se cruza la oferta con la demanda. Y la oferta es más fácil de graficar que la demanda, porque no hay que hacer esos dos puntos, sino que el único punto que nos interesa es cuando corta al eje Y. ¿Ya? Vamos a ver la por acá. La oferta era 300p menos 300. Entonces cuando la cantidad sea 0, ¿cuánto vale el precio? Es lo mismo que hicimos aquí. Y el reemplazo. Me va a quedar 0 igual 300p menos 300. Ese 300 que está restando pasa sumando. Me queda 300 igual 300p. Entonces p vale 300. Ese que está multiplicando pasa dividiendo. Y un número dividido en sí mismo es 1. Entonces va a pasar por el 0,1 y el 0,1 está ahí. Por lo tanto la oferta se tira al ojo porque va a ser hasta el infinito para allá, entonces va a ser algo así. Tiene que pasar justo por el equilibrio. A mí me queda media chueca en la pizarra. Corté un cuadernito, le había quedado ahí perfecto. El gráfico también va a depender de las dimensiones que uno le dé a los puntos en la X o en la Y. Si yo lo hubiese puesto más espacioso, lo hubiese quedado más inclinado. Ya sé que cambie la demanda, no producto. El precio del bien. El precio, ¿cierto que no? Y los bienes sustitutos. Sí, el precio del precio. Los bienes complementarios. ¿Ya? El ingreso del consumidor. Entonces, La población. el tamaño de la población, ¿cierto? Sí. Un precio futuro esperado también, porque hay épocas del año que hay productos que son estacionales. Por ejemplo, la venta de Navidad, ahora en agosto va a venir la venta de juguetes para el Día del Niño, en junio la venta de productos masculinos para el Día del Padre, etc. Hay ventas que son súper estacionales, los pescados de marisco para Navidad, para Semana Santa. Entonces, por eso a eso me refiero yo cuando digo precio futuro esperado, porque si yo creo que el precio va a aumentar, yo lo voy a demandar más hoy día al precio menor. O sea, hay gente que se abastece antes pensando que el precio va a subir, ¿no? ¿Sí? Y entonces cualquier variación positiva en el fondo de si, no sé, pues se aumenta el precio de un bien sustituto, por ejemplo, ahí es cualquier variación del precio, o sea, cualquiera, ¿cómo se podría mover la curva de demanda? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Se mueve si cambia el precio? Sí. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Sí. ¿Cómo? La demanda, porque esa es una de las preguntas. La demanda. Si hay una variación del precio, dentro de todos los determinantes de la demanda, hay algo que se llama precio, ¿cierto? Si aumenta o disminuye el precio, ¿la demanda se desplaza hacia arriba o hacia abajo? Sí. ¿Debería cambiar la curva? No. ¿No cambia? No. El precio lo único que hace es que se mueva la flechita hacia acá, ¿cierto? Porque estoy, por ejemplo, si el precio cambia de 5 a 3, la cantidad demandada obviamente disminuye o aumenta. De 5 en 5, ¿cuál es mi cantidad demandada? 0, ¿cierto? Si bajo el precio a 3, mi cantidad demandada va a estar por ahí, por los 150. Entonces, si bajo el precio,
demanda más. aumenta la cantidad demandada. Exacto. Entonces, el precio es un determinante que no hace desplazarse a la curva de demanda, sino que solamente me indica la inclinación, la pendiente de la demanda, nada más. Cuando se desplaza y cuando se mueve, cuando había un ejemplo, no me acuerdo bien del ejemplo textual. Por ejemplo, si tengo la demanda ahí y la desplazo, eso es un desplazamiento. Ay, perdón. Cuando hablan de desplazamiento a la derecha en la economía, se refiere a que la demanda está ahí y se corrió entera hacia arriba o hacia abajo. Ahí es cuando cambia cualquiera de los otros determinantes de la demanda. Por ejemplo, ante un aumento en el ingreso de las personas, la cantidad demandada se va a desplazar hacia la derecha, porque va a aumentar. Y hay otras cosas que la hacen, va a depender del producto, que se desplaza hacia la izquierda. Entonces ahí cuando a uno le preguntan ese tipo de cosas, pues cuesta, porque uno se tiene que tratar como de poner en el caso, y de repente las personas que son más visuales, uno se puede hacer un ejemplo. El precio tanto, entonces la curva va a ser así. ¿Y qué pasa si aumenta el ingreso, por ejemplo? La demanda se va a correr hacia la derecha, no hacia la izquierda, cuando no aumenta el ingreso al consumidor. Y en la de acá que no se desplaza la curva. El precio no me hace desplazar la curva. El precio es el único determinante que no me la desplaza hacia ningún lado, sino que lo único que cambia es la inclinación. O sea, si aumenta el precio, la demanda va a seguir siendo la misma. No, acuérdate que por algo la demanda tiene pendiente negativa, ¿cierto? Claro, aumenta. Dijimos que a mayor precio, menor cantidad demandada. A mayor precio, fíjate, menor cantidad demandada. A menor precio, al precio 1, aumenta harto la cantidad demandada. Ya, perfecto. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia de cuando hablan de desplazamientos o de movimientos dentro de